en la ciudad de Oaxaca, donde el tiempo parece haberse detenido entre los muros color ocre de sus iglesias coloniales y los aromas de copal que flotan desde los mercados hasta las esquinas empedradas, donde los árboles de jacaranda tiñen de violeta las plazas cada primavera y los vendedores de tlayudas despliegan sus manteles antes de que el sol termine de salir, vivía una mujer que había aprendido, desde muy joven, que la vida se sostiene a fuerza de voluntad y trabajo. Su nombre era Valentina Cisneros y tenía 52 años cuando el mundo que conocía se detuvo en seco en una tarde que comenzó como cualquier otra. Valentina era conocida en su colonia como la mujer que nunca descansaba. No era un elogio dicho con admiración solamente, sino con esa mezcla extraña de respeto y preocupación que los pueblos pequeños sienten hacia quienes parecen inmunes al agotamiento. Desde los 16 años había trabajado. Primero en el puesto de bordados de su madre en el mercado Benito Juárez, aprendiendo a doblar telas, a sonreírle a los turistas, a contar billetes con rapidez mientras el calor del mediodía convertía el pasillo central en un horno de barro. Después, con los años, había construido su propio camino. Una pequeña fábrica de mole negro que distribuía a restaurantes de la ciudad y a algunos comercios del estado de Puebla. No era una fortuna, pero era suyo. Todo suyo, construido con sus manos, con sus madrugadas, con sus sacrificios. Tenía 2 hijos adultos que vivían lejos. Rodrigo, el mayor, se había ido a estudiar ingeniería a la Ciudad de México y nunca había regresado del todo, atrapado entre proyectos y una novia que pronto se convertiría en esposa. Camila, la menor, trabajaba como maestra de primaria en un pueblo a 120 kilómetros de Oaxaca, y aunque llamaba cada domingo por la noche, las semanas pasaban rápido y los meses se acumulaban sin que madre e hija pudieran sentarse a tomar un chocolate caliente frente a frente. Valentina no se quejaba de eso. Había criado a sus hijos para que fueran libres, y la libertad a veces cuesta esa distancia silenciosa que nadie anuncia pero todos sienten. Vivía sola en una casa de 2 plantas en la colonia Reforma, con un patio interior donde crecían 3 árboles de bugambilia morada y una pequeña huerta de hierbas aromáticas que ella misma atendía los domingos temprano. El epazote, la hierba santa, el cilantro y la hierbabuena le recordaban que había algo que no podía delegarse, algo que requería sus propias manos y su propio tiempo. Cuidar esas plantas era lo más cercano que Valentina tenía a un descanso. El resto de su tiempo era puro movimiento. Levantarse antes del amanecer, revisar los pedidos del día, supervisar a las 3 mujeres que la ayudaban en la producción, ir al mercado por los chiles anchos y mulatos, hablar con los distribuidores, resolver problemas, firmar papeles, responder mensajes, calcular costos, planear la semana siguiente. Y vuelta a empezar. Así, año tras año, sin que nadie le preguntara si ella también necesitaba que alguien resolviera sus problemas, si ella también cargaba con algo que no sabía cómo nombrar. Hacía tiempo que su cuerpo había comenzado a enviarle mensajes. Pequeños, discretos, casi educados en su insistencia. El primer aviso llegó 3 años antes, un domingo de octubre en que se agachó para recoger una caja de chiles y sintió que el mundo giró un segundo entero antes de detenerse. Un mareo breve, tan corto que alcanzó a convencerse de que había sido el calor o el hecho de no haber desayunado bien. El segundo aviso llegó meses después, durante una reunión con un nuevo cliente. Un dolor detrás de los ojos, intenso y puntual como un clavo que se hunde y se retira en cuestión de segundos. Bebió agua, respiró despacio y continuó presentando sus productos como si nada hubiera pasado. Hubo más señales después de esas. Una presión extraña en la base del cráneo que aparecía cuando llevaba demasiadas horas de pie. Momentos en que las letras en la pantalla del teléfono parecían bailar durante un instante antes de volver a su lugar. Una sensación ocasional de que el suelo bajo sus pies no era del todo firme, como si caminara sobre una superficie que respirara. Cada vez, Valentina encontraba una explicación razonable. La tensión del negocio, la edad, la falta de sueño, el exceso de cafeína, el clima cambiante de la región, que en un mismo día podía pasar del frío intenso de la mañana al calor sofocante de la tarde. Siempre había una razón que sonaba lógica. Siempre había algo más urgente que hacerse ver.
La tarde en que todo cambió era un miércoles de agosto. El cielo sobre Oaxaca estaba limpio y azul después de 3 días de lluvia, y el aire olía a tierra mojada y a flores de naranjo. Valentina había tenido un día largo, pero no más largo que los habituales. Había estado desde las 6 de la mañana en la fábrica supervisando un pedido especial, había almorzado tarde y de pie mientras revisaba facturas, había resuelto un problema con un proveedor que amenazaba con subir los precios sin previo aviso. Y había llegado a su casa cerca de las 7 de la tarde con los pies adoloridos y una fatiga que ya no se disimulaba. Puso agua a calentar para preparar un té de manzanilla. Calentó unas tortillas con un poco de frijoles negros que había dejado del día anterior. Se sentó a la mesa del comedor, que era también su escritorio informal, y revisó algunos mensajes pendientes en el teléfono. Había uno de Rodrigo deseándole buenas noches desde la Ciudad de México. Había una nota de voz de Camila hablando de algo divertido que había pasado con uno de sus alumnos. Valentina sonrió a los 2 mensajes, les respondió brevemente y apagó la pantalla. Después llevó su taza al sillón junto a la ventana, ese sillón de tela gruesa color café que había comprado hacía más de 20 años en un tianguis de segunda mano y que era, sin lugar a dudas, el lugar más cómodo de toda la casa. Desde allí podía ver el patio interior, los 3 árboles de bugambilia con sus flores color magenta brillando bajo la última luz del día, y escuchar el ruido suave de la calle, algún auto pasando, voces de vecinos, el ladrido lejano de un perro. Fue en ese momento, cuando todo parecía en paz. Hubo más señales después de esas. Una presión extraña en la base del cráneo que aparecía cuando llevaba demasiadas horas de pie. Momentos en que las letras en la pantalla del teléfono parecían bailar durante un instante antes de volver a su lugar. Una sensación ocasional de que el suelo bajo sus pies no era del todo firme, como si caminara sobre una superficie que respirara. Cada vez, Valentina encontraba una explicación razonable. La tensión del negocio, la edad, la falta de sueño, el exceso de cafeína, el clima cambiante de la región, que en un mismo día podía pasar del frío intenso de la mañana al calor sofocante de la tarde. Siempre había una razón que sonaba lógica. Siempre había algo más urgente que hacerse ver. La tarde en que todo cambió era un miércoles de agosto. El cielo sobre Oaxaca estaba limpio y azul después de 3 días de lluvia, y el aire olía a tierra mojada y a flores de naranjo. Valentina había tenido un día largo, pero no más largo que los habituales. Había estado desde las 6 de la mañana en la fábrica supervisando un pedido especial, había almorzado tarde y de pie mientras revisaba facturas, había resuelto un problema con un proveedor que amenazaba con subir los precios sin previo aviso. Y había llegado a su casa cerca de las 7 de la tarde con los pies adoloridos y una fatiga que ya no se disimulaba. Puso agua a calentar para preparar un té de manzanilla. Calentó unas tortillas con un poco de frijoles negros que había dejado del día anterior. Se sentó a la mesa del comedor, que era también su escritorio informal, y revisó algunos mensajes pendientes en el teléfono. Había uno de Rodrigo deseándole buenas noches desde la Ciudad de México. Había una nota de voz de Camila hablando de algo divertido que había pasado con uno de sus alumnos. Valentina sonrió a los 2 mensajes, les respondió brevemente y apagó la pantalla. Después llevó su taza al sillón junto a la ventana, ese sillón de tela gruesa color café que había comprado hacía más de 20 años en un tianguis de segunda mano y que era, sin lugar a dudas, el lugar más cómodo de toda la casa. Desde allí podía ver el patio interior, los 3 árboles de bugambilia con sus flores color magenta brillando bajo la última luz del día, y escuchar el ruido suave de la calle, algún auto pasando, voces de vecinos, el ladrido lejano de un perro. Fue en ese momento, cuando todo parecía en paz. Era, simplemente, de esa generación que entiende que vivir cerca de alguien implica cierta responsabilidad mutua, esa filosofía tácita del barrio antiguo que nadie enseña pero todos aprenden. Había escuchado el golpe a través de la pared delgada que separaba sus cocinas. Había esperado unos segundos, prestando atención. No escuchó nada más. Y eso, el silencio que siguió al golpe, fue lo que la hizo actuar. Llamó 3 veces a la puerta principal. No hubo respuesta.
Llamó por el teléfono de Valentina. Nada. Entonces Esperanza hizo lo que los años y el instinto le indicaron. Buscó la llave que Valentina le había dado hacía años para casos de emergencia y entró a la casa. Lo que encontró la dejó sin habla por un instante. Valentina estaba en el suelo, junto al sillón volcado, con los ojos abiertos pero sin ver, con el cuerpo en una posición que no era natural, que no era el resultado de tropezar o de caer dormida. Era la posición de alguien que ha perdido el control de sí mismo completamente. Esperanza marcó el número de emergencias con dedos que temblaban, pero con una voz que se mantuvo firme porque eso era lo que la situación exigía. Dio la dirección 2 veces, con claridad, sin dejarse llevar por el pánico. Puso a Valentina de costado, según las indicaciones que le daban. Y esperó, hablándole en voz baja aunque no sabía si la otra mujer podía escuchar algo, diciéndole que la ambulancia venía en camino, que estaba ahí, que no se iba a ningún lado. La ambulancia llegó en 12 minutos. Para cuando los paramédicos entraron a la casa, Valentina había perdido la conciencia por completo. Los 2 hombres y la mujer que conformaban la tripulación de esa unidad actuaron con la velocidad y precisión que solamente dan los años de práctica y la absoluta claridad de que cada segundo cuenta. La evaluaron, la estabilizaron lo suficiente para moverla, y la llevaron al Hospital Oaxaca mientras la ciudad seguía su noche de agosto con una indiferencia hermosa y terrible, ajena por completo a lo que estaba ocurriendo en el interior de esa ambulancia que cruzaba las calles empedradas del centro histórico. El Hospital Oaxaca recibió a Valentina Cisneros con un protocolo que se activó casi simultáneamente con su llegada. No era la primera vez que esas puertas recibían a alguien en condición crítica, y no sería la última, pero cada vez que ocurría, los pasillos de urgencias adquirían esa tensión particular que no se parece a ninguna otra cosa. El movimiento rápido, pero ordenado de las personas que saben exactamente lo que deben hacer, las órdenes breves y precisas, los carritos que rueden velozmente sobre el linóleo, las luces fluorescentes que de pronto parecen más blancas y más frías. El médico de guardia que la recibió esa noche era el doctor Fernando Salcedo, un hombre de 44 años que llevaba 17 trabajando en urgencias y que tenía esa capacidad particular de los buenos médicos de emergencias de leer una situación en segundos, de procesar lo que ve, lo que le dicen y lo que sus años le indican todo al mismo tiempo, y de actuar sin que la emoción interfiera con la decisión, pero sin que la frialdad técnica borre la conciencia de que lo que tiene frente a él no es un caso sino una persona. En cuestión de minutos, ordenó los estudios de imagen necesarios. La tomografía computarizada del cráneo fue la primera. Mientras la máquina hacía su trabajo lento y preciso, mientras los técnicos observaban las pantallas con esa concentración silenciosa que tiene algo de solemne, Fernando Salcedo revisaba los signos vitales de Valentina y hablaba con su equipo en ese lenguaje clínico que es, en su esencia, una forma de organizar la realidad cuando la realidad amenaza con volverse caótica. Los resultados confirmaron lo que el médico había sospechado desde el primer momento. Una hemorragia subaracnoidea, una ruptura en uno de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, una de esas emergencias neurológicas que tienen fama de aparecer sin aviso y de actuar con una velocidad y una brutalidad que no dan tiempo para la preparación. Era grave, era muy grave, y las siguientes horas iban a determinar si Valentina Cisneros tendría una segunda oportunidad de ver el patio de su casa, de escuchar la voz de sus hijos, de poner a calentar agua para un té que nunca iba a ser tan simple como parecía. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Oaxaca estaba en el 3er piso. Era un espacio que los no iniciados podían encontrar intimidante. Los monitores con sus números y gráficas en constante movimiento, el ruido rítmico de los respiradores, la iluminación que nunca cambia entre el día y la noche, los cables y tubos que conectan los cuerpos a las máquinas de una manera que puede parecer, desde afuera, más cercana a la mecánica que a la medicina. Pero dentro de ese espacio, en esas horas que siguieron al ingreso de Valentina, ocurrían cosas que no tienen nombre técnico, pero que son, tal vez, las más importantes de todas. La vigilancia constante, la atención que no descansa, la presencia de personas entrenadas para detectar el cambio mínimo y responder a él antes de que se convierta en crisis. La doctora Isabela Fuentes era la intensivista de guardia esa noche.
38 años, especializada en neurointensivismo, con una formación que incluía una residencia en el Hospital General de México y una beca de investigación en el extranjero. Era de las médicas que no hablan mucho innecesariamente, pero que cuando hablan dicen exactamente lo que necesita decirse. Había recibido casos similares antes. Sabía lo que podía pasar y lo que podía no pasar. Y esa conciencia clara de las posibilidades era lo que le permitía trabajar con la precisión que la situación exigía, sin perder de vista que del otro lado de todos esos monitores había una mujer que merecía cada esfuerzo posible. Las primeras horas fueron las más inciertas. Los parámetros de Valentina oscilaban. Había momentos en que la presión intracraneal subía a niveles que ponían al equipo en alerta máxima y momentos en que cedía lo suficiente para que la tensión en la sala bajara unos grados. Era como observar una batalla que ocurre en silencio, sin explosiones ni banderas, solo con números que suben y bajan, y personas que interpretan esos números y responden a ellos con la velocidad y la precisión que distinguen la medicina de emergencias de cualquier otra disciplina. Rodrigo Cisneros llegó desde la Ciudad de México en el primer vuelo disponible de la mañana. Había recibido la llamada de Esperanza Montalvo a las 10 de la noche del día anterior y había pasado el resto de la noche en el aeropuerto, esperando con ese tipo de desesperación silenciosa que se instala cuando el cuerpo no puede hacer nada más que esperar y la mente se niega a aceptar esa impotencia. Era un hombre alto, de cabello oscuro con las primeras hebras grises en las sienes, con los ojos de su madre y las manos grandes de su abuelo materno. Y llegó al hospital con la cara de alguien que ha estado llorando en privado y ha decidido no llorar más porque no puede permitirse ese lujo todavía. Camila llegó en autobús 3 horas después que su hermano. La maestra que cubría sus clases esa mañana no sabía que la razón de la ausencia de Camila era su madre en cuidados intensivos, solo sabía que había una emergencia familiar, y eso era suficiente. Camila Cisneros era más baja que su hermano, más parecida a su madre en el carácter. Esa combinación de calidez genuina y resolución que hace que las personas se acerquen, pero también las respeten. Llegó abrazando una bolsa de tela donde había metido apresuradamente lo primero que encontró. Ropa para 2 días, su cargador de teléfono, una foto pequeña que siempre tenía en su mesita de noche. Los 2 hermanos se encontraron en la sala de espera del 3er piso, ese espacio de sillas plásticas naranjas y paredes color crema donde el tiempo tiene una textura diferente al tiempo del resto del mundo, más denso, más lento, más cargado de todo lo que no se dice. Se abrazaron sin palabras. Permanecieron juntos durante horas, alternando entre el silencio y las conversaciones en voz baja, que no llegaban a ninguna conclusión, porque no había conclusión posible todavía, solo espera. Esperanza Montalvo también llegó al hospital esa mañana. Entró con el paso firme de quien tiene derecho a estar allí, aunque no sea familiar, porque después de 40 años de vecindad, de compartir una pared y un patio y los ruidos cotidianos de la vida del otro, la palabra familiar se queda corta para describir lo que eran. Se sentó con los hijos de Valentina y les tomó la mano a los 2 al mismo tiempo, con esa naturalidad de las personas mayores que han aprendido que el tacto es a veces la única cosa real en medio de la incertidumbre. Dentro de la UCI, Valentina no sabía nada de todo eso. No sabía que su hijo había dormido en un aeropuerto. No sabía que su hija había llegado con una foto en la bolsa. No sabía que su vecina de toda la vida estaba en esas sillas naranjas aguantando el tiempo junto a sus hijos. Valentina estaba en algún lugar entre lo que somos cuando estamos despiertos y lo que somos cuando no lo estamos, en ese espacio sin nombre que la medicina llama estado crítico y que quizás sea, desde adentro, simplemente silencio. Las primeras 12 horas pasaron con la tensión de una cuerda estirada al máximo. El equipo de la UCI monitoreaba cada variable con una atención que no reconocía fatiga porque la situación no permitía fatiga. Se ajustaban medicamentos. Se reevaluaban los parámetros. Se consultaba entre especialistas. La doctora Fuentes revisaba a Valentina cada hora, a veces más seguido, con esa vigilancia que los intensivistas desarrollan como un 6º sentido. La capacidad de percibir cambios que los monitores todavía no han registrado, de sentir en el aire de la sala cuando algo está a punto de moverse en un sentido o en otro. Hacia las 2 de la madrugada del primer día,
uno de los monitores comenzó a mostrar una variación que puso al equipo en alerta. La presión intracraneal había subido de manera sostenida durante 20 minutos, un patrón que no era buena señal. La doctora Fuentes actuó de inmediato, ajustando el protocolo de tratamiento con una serenidad que no tenía nada de indiferencia y todo de maestría. Era la serenidad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo porque lo ha hecho antes, porque lo ha estudiado, porque en ese momento toda la trayectoria de su vida profesional se concentra en un solo punto de decisión. Los hijos de Valentina no sabían lo que estaba pasando en ese preciso momento del otro lado de esas puertas. Estaban en la sala de espera, Rodrigo dormitando en una silla con la cabeza apoyada en la pared y Camila despierta mirando el teléfono sin realmente ver nada en la pantalla. Esperanza se había ido a casa a las 11 de la noche, después de insistir en que los chicos comieran algo que ella misma les había llevado en recipientes de plástico. Caldo de pollo con arroz y tortillas recalentadas, la comida de los momentos difíciles, la que alimenta el cuerpo cuando el alma está demasiado ocupada pensando. La madrugada es el peor momento para esperar noticias en un hospital. La luz no cambia, el ruido de fondo es siempre el mismo, y la mente, sin el ritmo del día para anclarla, comienza a vagar por territorios que de día tendría la fuerza de evitar. Rodrigo pensaba en cuándo había hablado con su madre por última vez de algo que no fuera el negocio o la logística de las fiestas navideñas. Camila pensaba en el domingo anterior, en la llamada de voz, en cómo su madre había dicho que estaba bien con la misma facilidad con que siempre decía que estaba bien, como si fuera una respuesta automática que no requería reflexión. Ambos pensaban, aunque ninguno lo decía, en todas las llamadas que habían pospuesto, en todas las visitas que habían quedado para después, en todos los pronto voy, y los cuando pueda, que se habían acumulado durante años sin que nadie llevara la cuenta. La culpa que sentía cada uno era diferente en su textura pero idéntica en su peso. Ese peso particular que solo aparece cuando algo que dábamos por permanente muestra de repente su fragilidad. Al amanecer del segundo día, algo comenzó a cambiar. No fue dramático en su inicio. No hubo un momento de revelación claro y cinematográfico. Fue más sutil que eso, más parecido a cómo cambia la luz antes del amanecer, gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que de pronto te das cuenta de que ya no es de noche. La doctora Fuentes, durante su revisión de las 5 de la mañana, notó que ciertos parámetros habían comenzado a moverse en la dirección correcta. No lo suficiente para cantar victoria. No lo suficiente para que la guardia bajara 1 milímetro, pero sí lo suficiente para que algo en la sala de la UCI cambiara de tono. Los monitores seguían mostrando sus números. Las máquinas seguían haciendo su trabajo. Pero había algo diferente, algo que los instrumentos no pueden medir exactamente, pero que los médicos con experiencia aprenden a reconocer. El cuerpo de Valentina Cisneros estaba empezando a pelear de vuelta. A las 7 de la mañana, los valores de presión intracraneal habían bajado de manera sostenida por primera vez desde el ingreso. La doctora Fuentes lo revisó 2 veces, luego una tercera, con esa necesidad de confirmar que tienen los profesionales cuando los resultados son mejores de lo esperado, porque el cerebro médico entrena para dudar de las buenas noticias con el mismo rigor con que entrena para actuar ante las malas. Pero los números eran claros. La tendencia era inequívoca. A las 9 de la mañana, la enfermera jefa de la UCI salió a la sala de espera donde Rodrigo y Camila habían pasado la noche. No les dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba todavía. Les dijo que su madre había tenido una noche difícil, pero que había una evolución positiva en las últimas horas, que el equipo continuaba trabajando y que les avisarían de cualquier cambio significativo. Fue suficiente. Fue, en ese momento, exactamente lo que necesitaban escuchar. Camila salió al baño y lloró sola durante 3 minutos. Rodrigo llamó a su pareja en la Ciudad de México y habló en voz muy baja, con el celular apretado contra la oreja y la mano sobre los ojos, como si necesitara oscuridad para poder decir lo que sentía. Después ambos se fueron a tomar un café a la cafetería del hospital. Ese café de máquina que sabe a plástico y a cansancio, pero que en ese momento tuvo el sabor de algo que no tiene nombre exacto, algo que se parece al alivio sin serlo del todo, algo que se parece a la esperanza sin atreverse todavía a llamarse así. Las horas que siguieron fueron un ejercicio de paciencia sostenida.
La condición de Valentina continuaba mejorando, pero con esa lentitud que tiene la recuperación cuando el cuerpo ha sido sometido a un estrés extremo y necesita reconstruirse a su propio ritmo, sin que nadie pueda acelerar ese proceso más de lo que ya se está haciendo. El equipo de la UCI ajustaba el tratamiento con cada nueva evaluación. Los especialistas que habían sido consultados desde el primer momento seguían en comunicación. El doctor Salcedo, que había vuelto a su turno esa tarde del segundo día, revisó el expediente de Valentina con la atención de quien no da nada por sentado, con esa revisión minuciosa que es una forma de respeto hacia el proceso y hacia la paciente. Había visto casos similares que habían ido bien y casos similares que no habían ido bien, y sabía mejor que nadie que los números en una pantalla son un mapa, no el territorio, y que el territorio, en este caso, era una mujer de 52 años que había pasado la noche más larga de su vida, sin saber que la estaba viviendo. A las 18 horas del ingreso, Valentina comenzó a mostrar signos de respuesta a estímulos. Pequeños, mínimos, pero reales. La doctora Fuentes los documentó con precisión y los comunicó al equipo con esa contención profesional que no oculta la satisfacción, sino que la mantiene en su lugar correcto, en la parte de la mente que sabe que no es tiempo todavía de celebrar, pero que registra el progreso con algo que, si se le buscara un nombre, podría llamarse gratitud. A las 24 horas, la evolución era suficientemente clara para que el equipo comenzara a hablar de ajustes en el protocolo. Los números que habían sido alarmantes la noche anterior estaban, si no normales, al menos dentro de rangos manejables. La presión intracraneal había continuado su descenso sostenido. Los parámetros cardiovasculares se habían estabilizado. El cerebro de Valentina, ese órgano extraordinario que los seres humanos usan constantemente sin pensar nunca en la complejidad casi increíble de lo que hace con cada segundo que pasa, estaba empezando a encontrar su equilibrio de vuelta. Rodrigo y Camila habían dormido por turnos en la sala de espera, cubiertos con las cobijas delgadas que el hospital presta a los familiares. Esas cobijas de tela azul claro que huelen a lavanda y a institucionalidad y que son, a su manera, un gesto de humanidad dentro de un espacio que puede sentirse muy poco humano cuando uno está del lado de los que esperan. Esperanza Montalvo había vuelto con más comida y con la tranquilidad de su presencia, que era en sí misma una forma de acompañamiento que no requería palabras. A las 30 horas del ingreso, la doctora Fuentes realizó una evaluación neurológica de respuesta que superó lo que el protocolo indicaba esperar en ese punto del proceso. No era una recuperación completa, no era el final del camino, pero era una señal tan clara y tan positiva que incluso la intensivista, entrenada para la contención emocional por años de práctica, tuvo que hacer una pausa de un segundo antes de continuar con el procedimiento. Un segundo que nadie más en la sala habría notado, pero que existió. La enfermera que asistía en esa evaluación, una mujer de nombre Dolores Ríos que llevaba 12 años trabajando en la UCI del Hospital Oaxaca y que había visto de todo, notó ese segundo de pausa y supo lo que significaba. Supo que algo que no siempre pasa estaba pasando. Y en el silencio de esa sala de monitoreo, entre el ruido constante de las máquinas y la luz blanca e invariable, esa conciencia compartida entre dos personas que no necesitaron palabras para comunicarla fue, tal vez, uno de los momentos más humanos de toda esa historia que ocurría lejos de los ojos del mundo. Cuando se cumplieron exactamente 36 horas desde el momento en que Valentina Cisneros había caído al suelo de su comedor junto al sillón volcado y la taza de té derramada. Algo ocurrió que ni el equipo más experimentado del hospital se habría atrevido a predecir con certeza en las horas más oscuras de la noche anterior. Valentina abrió los ojos. No de la manera lenta y confundida en que a veces salen las personas de la sedación, con esa mirada que busca pero no encuentra, que está presente y ausente al mismo tiempo. Valentina abrió los ojos con una claridad que sorprendió a todos los que estaban en la sala. Miró el techo de la UCI durante un momento. Luego movió la cabeza con una lentitud cuidadosa, como si su cuerpo le estuviera pidiendo que no se apresurara. Y sus ojos encontraron la cara de la enfermera Dolores Ríos, que estaba a su lado revisando el monitor. La doctora Fuentes entró a los pocos minutos y comenzó la evaluación neurológica de manera sistemática y calmada.
Valentina respondió a cada indicación. Siguió el dedo de la médica con los ojos. Apretó las manos cuando se lo pidieron. Reconoció el lugar donde estaba. Respondió a preguntas simples de orientación con exactitud. Los resultados de esa evaluación circularon por los pasillos del Hospital Oaxaca con esa velocidad particular que tiene la buena noticia cuando llega en un lugar donde la gente ha estado aguantando el peso de la incertidumbre durante demasiado tiempo. El doctor Salcedo, que estaba en otro piso cuando recibió la información, cerró los ojos durante un momento antes de seguir con lo que estaba haciendo. Y el gesto fue tan pequeño y tan involuntario que nadie lo vio. Pero era el gesto de alguien que lleva décadas trabajando en un lugar donde la vida y la muerte negocian constantemente y que todavía, después de todo ese tiempo, siente algo cuando la vida gana. En la sala de espera del tercer piso, la enfermera jefa se acercó a Rodrigo y Camila con una expresión diferente a la de todas las veces anteriores. Diferente en la manera en que los músculos de la cara se relajan cuando ya no tienen que sostener la contención de las malas noticias posibles. Lo que les comunicó no fue un diagnóstico completo ni una promesa definitiva, porque la medicina honesta no trabaja con promesas definitivas, sino una actualización de la situación que, traducida del lenguaje clínico al lenguaje humano, significaba esto. Su madre estaba despierta, estaba respondiendo, y el camino que tenía por delante, aunque largo y lleno de trabajo, era un camino. Rodrigo Cisneros, que había mantenido una compostura que le había costado todo lo que tenía durante 36 horas, se derrumbó. No de manera dramática, no con llanto inconsolable, sino con ese derrumbe silencioso y profundo que le sucede al cuerpo cuando suelta una tensión que ha estado cargando durante demasiado tiempo. Agachó la cabeza, puso las manos sobre la cara, y sus hombros se movieron con el ritmo de un llanto que no producía sonido. Camila lo abrazó por la espalda y lloró con él. Y en ese abrazo de dos hermanos adultos, en una silla de plástico naranja de la sala de espera de un hospital, había algo que era simultáneamente muy pequeño y muy enorme. Esperanza Montalvo, sentada a su lado, no dijo nada. Puso una mano en el brazo de Rodrigo y otra en el brazo de Camila y permaneció así. Siendo lo que había sido siempre, una presencia que no pretende arreglar lo que no puede arreglarse, sino simplemente acompañar, que es a veces la cosa más difícil y más generosa que un ser humano puede hacer por otro. Los días que siguieron fueron el principio de un camino diferente, más lento pero más claro. Valentina fue trasladada de la UCI a una habitación de cuidados intermedios al cuarto día, cuando los especialistas confirmaron que su evolución continuaba en la dirección correcta. Los médicos eran cuidadosos en sus comunicaciones con la familia. El proceso de recuperación de una hemorragia subaracnoidea requiere tiempo, requiere rehabilitación, requiere seguimiento cercano durante meses. No todo lo que se pierde en ese tipo de evento se recupera completamente, y el cerebro tiene sus propias reglas sobre lo que puede reconstruir y cómo. Pero Valentina estaba ahí. Estaba despierta. Estaba hablando. Estaba reconociendo a sus hijos, a su vecina, a los médicos y enfermeras que la atendían. Estaba presente en el mundo de una manera que 70 y 2 horas antes no estaba garantizada de ninguna manera. La primera vez que Valentina vio a sus hijos después de despertar fue un momento que ninguno de los tres olvidaría. Rodrigo entró primero a la habitación, con esa cautela de quien no está seguro de lo que va a encontrar y quiere estar preparado. Lo que encontró fue a su madre, más pálida de lo que la recordaba, con una vía en el brazo y sensores pegados en distintos puntos del cuerpo, pero con esos ojos que eran los mismos de siempre, con esa mirada que reconocía y que reconocía lo que veía. Valentina lo miró, y en esa mirada había algo que no necesitaba palabras, algo que era a la vez pregunta y respuesta, algo que era el reconocimiento simple y profundo de que las dos personas en esa habitación eran el uno del otro de una manera que ninguna distancia ni ningún tiempo podía cambiar del todo. Camila entró después y se sentó en el borde de la cama con ese cuidado de quien sabe que el cuerpo del otro está frágil, tomó la mano de su madre entre las dos suyas y no dijo nada durante un buen rato. Solo estar. Solo la mano. Solo el calor de la presencia. A veces eso es suficiente. A veces eso es todo. En los días de recuperación que vinieron después,
mientras los terapeutas de rehabilitación comenzaban su trabajo paciente y metódico y los médicos ajustaban los tratamientos según la evolución, Valentina Cisneros tuvo tiempo para algo que raramente había tenido en los últimos 20 años. Tiempo para pensar. No para pensar en los pedidos pendientes, ni en las facturas, ni en los proveedores. Tiempo para pensar en ella misma, en lo que había ocurrido, en lo que significaba. Pensó en los mareos que había ignorado, en los dolores de cabeza que había explicado con el estrés, en la presión detrás de los ojos que había atribuido al cansancio. Pensó en todos los momentos en que su cuerpo le había pedido atención y ella había encontrado razones para postergarla. No lo pensó con rabia hacia sí misma, porque la rabia no sirve de mucho cuando lo que se necesita es comprensión. Lo pensó con esa claridad extraña que a veces llega después de las crisis grandes, cuando el ruido de lo cotidiano se apaga por un momento y es posible ver las cosas con una honestidad que el día a día no permite. Comprendió algo que había sabido de manera abstracta durante toda su vida, pero que nunca había sentido de manera concreta. Que el cuerpo no es una herramienta que se puede ignorar indefinidamente. Que tiene sus propios tiempos y sus propios límites. Que pide con señales pequeñas antes de tener que pedir con señales grandes. Que escuchar esas señales no es debilidad ni descuido de las responsabilidades, sino que es en sí misma una responsabilidad. Quizás la más fundamental de todas. Comprendió también algo sobre el tiempo. No el tiempo abstracto de los discursos sobre la vida y la muerte, sino el tiempo concreto y cotidiano. Las llamadas de domingo con Camila, las visitas de Rodrigo que siempre quedaban para el mes siguiente, las tardes que había pasado revisando facturas en lugar de sentarse en el patio a mirar las bugambilias. No se trataba de haber hecho las cosas mal. Se trataba de que el tiempo es finito y las prioridades que se postergan se pierden para siempre, porque los días no vuelven atrás. Pensó en Esperanza, su vecina de toda la vida, la mujer que había entrado a su casa esa noche con una llave guardada para emergencias. Pensó en cuándo había sido la última vez que se habían sentado a tomar café juntas sin prisa, sin que una de las dos tuviera que irse pronto a algún lado. Pensó en todo el afecto que existe entre personas cercanas y que a veces se da por sentado porque parece que siempre va a estar ahí, sin que nadie necesite cuidarlo conscientemente. La recuperación fue larga. Hubo días mejores y días más difíciles. Hubo ejercicios de rehabilitación que resultaron frustrantes, funciones que tardaban más en volver de lo esperado, momentos de impaciencia y momentos de desánimo que son parte honesta de cualquier proceso largo. Rodrigo extendió su estancia en Oaxaca, más de lo que había planeado, reorganizando su trabajo para poder estar presente. Camila venía los fines de semana sin falta. Esperanza aparecía todos los días, a veces con comida, a veces simplemente con su presencia. El negocio continuó. Las 3 mujeres que trabajaban con Valentina en la producción de mole demostraron una lealtad y una capacidad de autonomía que ella nunca había tenido que poner a prueba porque nunca había estado ausente por tanto tiempo. Resultó que la fábrica podía funcionar sin ella durante semanas, lo cual fue simultáneamente un alivio y una revelación sobre cuánta energía había estado invirtiendo en estar en todo, en controlar todo, en no delegar lo que perfectamente podía delegarse. 3 meses después, Valentina Cisneros salió del proceso formal de rehabilitación con una evaluación que los médicos describieron como extraordinariamente positiva. No todo había vuelto exactamente a donde estaba antes, porque eso nunca es completamente así, pero había vuelto suficiente para que su vida fuera plena, para que pudiera trabajar, caminar, pensar, reír, cocinar, cuidar sus hierbas los domingos y hablar con sus hijos todas las veces que quisiera. La primera tarde que volvió a su casa, después de los meses de tratamiento, fue una tarde de noviembre con ese frío suave y aromático que tiene Oaxaca, cuando el verano termina y la ciudad recobra su temperatura antigua. Valentina entró al patio interior y miró sus 3 árboles de bugambilia, que habían sido cuidados durante su ausencia por Esperanza y que estaban cargados de flores moradas, como si hubieran sabido que ella volvía y hubieran querido estar en su mejor momento para recibirla. Se sentó en una silla que alguien había puesto allí para ella. No hizo nada durante un buen rato. Solo estar. Solo respirar. Solo mirar el color de esas flores contra el cielo azul oscuro de la tarde.
Era, en su sencillez, el momento más rico de todos los que recordaría de ese año. Más tarde, cuando la familia estuvo junta alrededor de la mesa, cuando el olor del mole que Camila había preparado llenó la casa, y las voces de todos se mezclaron en esa manera desordenada y cálida que tienen las reuniones de familia cuando son de verdad, Valentina pensó en todo lo que había costado llegar hasta ese momento. En las 36 horas en la UCI, en las manos de sus hijos, en la llave de esperanza, en la doctora Fuentes y el doctor Salcedo y la enfermera Dolores y todas las personas que habían puesto su conocimiento y su presencia al servicio de su vida cuando ella no podía hacer nada por sí misma. Pensó en que la vida es, en su esencia, un tejido de vínculos, que ningún ser humano es verdaderamente autosuficiente por más que lo crea o lo proclame. Que detrás de cada persona que parece sostenerse sola hay otras personas que pusieron algo de sí mismas en algún momento, que dejaron una llave guardada, que llegaron en la ambulancia, que se quedaron en las sillas naranjas de la sala de espera, aguantando las horas. Pensó en que las señales que ignoramos no desaparecen, se acumulan. Y que la diferencia entre una tragedia y una segunda oportunidad, a veces, es tan frágil como la distancia entre pedir ayuda a tiempo y no hacerlo. Tan delgada como el momento en que uno decide que el dolor de hoy puede esperar hasta mañana, y mañana nunca llega de la manera que esperábamos. Y pensó, finalmente, en el sillón. En ese sillón de tela café que había comprado en un tianguis hace 20 años, en el que había caído aquella tarde de agosto cuando el mundo se detuvo. El sillón todavía estaba en la sala. Rodrigo había preguntado si quería deshacerse de él y Valentina había dicho que no. No porque quisiera olvidar lo que había pasado allí, sino porque prefería recordarlo. Porque a veces los lugares de nuestras caídas son también los lugares desde los que comenzamos a levantarnos, y cargan con ellos algo que vale la pena guardar. La vida de Valentina Cisneros, después de aquella noche de agosto, no fue la misma de antes. Fue diferente. En muchos sentidos, fue mejor. No porque la enfermedad sea buena ni porque el sufrimiento tenga alguna virtud intrínseca, sino porque las cosas que importan se volvieron más visibles y las cosas que no importan tanto se volvieron más fáciles de soltar. Porque aprendió a escuchar su cuerpo con una atención que antes reservaba exclusivamente para los problemas externos. Porque aprendió a decir que no a lo que puede esperar y sí a lo que no puede. Porque aprendió que el tiempo con las personas que amamos no es un lujo que se puede posponer indefinidamente, sino una necesidad que merece el mismo lugar en la agenda que los pedidos y las facturas y los proveedores. Y porque comprendió, con toda la claridad que a veces solo llega cuando el mundo se detiene y te obliga a mirar, que la salud no es el punto de partida que damos por garantizado mientras hacemos otra cosa. Es el bien más frágil y más precioso que tenemos. El que hace posibles todos los demás. El que, cuando se va, hace que todo lo que construimos con tanto esfuerzo pierda su sentido de repente. Oaxaca siguió siendo la misma ciudad después de todo aquello. Las calles coloniales conservaron su color ocre, los mercados siguieron oliendo a chile y copal y flores de temporada, las campanas de las iglesias continuaron marcando las horas con esa precisión antigua que parece indistinguible de la eternidad. La vida de la ciudad no guardó ningún registro del drama que había ocurrido en aquella casa de la colonia Reforma, de la ambulancia que cruzó las calles empedradas una noche de agosto, de la familia que aguantó el tiempo en sillas naranjas de un hospital. Pero Valentina lo recordaría siempre. Y sus hijos, que aprendieron en esas 36 horas algo que no se enseña en ningún salón de clases ni en ningún libro, algo sobre la impermanencia y el amor, y la urgencia de decir lo que necesita decirse antes de que sea demasiado tarde. Y Esperanza, que esa noche entró a la casa de su vecina con una llave guardada para emergencias, y sin saber que en ese momento preciso, con ese gesto de 40 años de vecindad hecho costumbre, estaba salvando una vida. La vida es frágil, la vida es impredecible. Y la vida, cuando se mira con los ojos con que solo se puede mirar después de haber estado a punto de perderla, es profundamente, extraordinariamente valiosa. A veces las segundas oportunidades llegan, a veces el cuerpo resiste más de lo que nadie esperaba,
A veces las personas correctas están en el lugar correcto en el momento correcto, y esa coincidencia, que podría llamarse azar, o podría llamarse destino, o podría llamarse simplemente la acumulación de años de vínculos bien cuidados, hace toda la diferencia entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y a veces, después de todo, lo que queda es una tarde de noviembre en un patio con bugambilias moradas, el olor del mole en la cocina, las voces de los hijos, y la certeza sencilla y enorme de que estar vivo, y estar presente, y estar con las personas que amamos, es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Si esta historia te llegó al corazón, si algo de lo que vivió Valentina te hizo pensar en tu propia vida, en las señales que tal vez estás ignorando, en las personas a las que podrías llamar hoy mismo, o visitar este fin de semana, o simplemente decirles lo que sientes antes de que el tiempo pase y la oportunidad no regrese, entonces esta narrativa cumplió su propósito más importante. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar historias como esta, historias que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos qué fue lo que más te impactó, qué enseñanza te llevas, o si conoces a alguien que vivió algo similar y encontró su propia segunda oportunidad. Tu voz importa, tu historia importa, y compartirla puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.